principales razones por las que tienes fatiga, mal humor y no puedes disminuir la barriga es por el exceso de cortisol en sangre. Incluso esto puede ser el motivo por el que tienes insomnio, sufres gastritis todo el tiempo o tienes las defensas bajas. Y también que cuando te dan una mala noticia ya te sube la presión o se te forman esos nudos en el cuello y la espalda. La excelente noticia es que podemos sanar esto, no importa la edad que tengas o si ya tienes enfermedades crónicas. Te voy a revelar 2 infusiones de hierbas medicinales muy poderosas que tomando tan solo una taza por día ayuda a regular los niveles de esta hormona y te hará obtener resultados muy significativos, ya que funcionan como remedios naturales. Es importantísimo que sepas que el cortisol es la principal hormona del estrés. Todos la tenemos en nuestro cuerpo y no debemos tenerle miedo. El peligro para nuestra salud aparece cuando nos exponemos a él en exceso y por mucho tiempo. Es allí cuando nos hace daño. Es decir, el estrés en su justa medida es saludable para nuestro organismo, siempre y cuando no sea excesivo o se mantenga crónicamente. Si la mente no resuelve los problemas, el cuerpo se enferma. Cuando tu mente está en alerta, tu cerebro manda señales a un órgano que se encuentra por arriba de tus riñones, que es la glándula suprarrenal, para que ésta secrete cortisol en tu sangre, el cual hace que tu cuerpo sea más fuerte, te activa, te ayuda a utilizar la energía de manera más rápida para resolver cualquier problema que tengas en el día a día. El problema es que en estados de estrés crónico comienzan a aparecer los efectos adversos de esta hormona y vas a comenzar a tener diferentes síntomas. Por ejemplo, comienzas a acumular grasa entre tus órganos y la barriga aumenta de tamaño. La grasa acumulada aquí es tóxica y libera sustancias a tu sangre que se llaman citoquinas que van a provocar inflamación en todo tu organismo. En tus vasos sanguíneos, por ejemplo, la inflamación hace que la grasa se pegue a las paredes de tus arterias. Si esto ocurre en tu corazón, aumenta el riesgo de infartos. En tu cerebro, si esto ocurre, puede provocar accidente cerebrovascular. En tus huesos, el exceso de cortisol provoca pérdida de masa ósea, principalmente en la menopausia. Y también baja tus defensas, pudiendo provocar herpes labial, resfriados y gripes de repetición. Esta hormona en exceso también provoca resistencia a la insulina, haciendo que tengas dificultad para controlar tus niveles de azúcar en sangre. Y también eleva tu presión arterial. Es muy típico de las personas que están muy estresadas que alguna mala noticia rápidamente le provoque un pico de presión alta o que se les formen todo el tiempo nudos o contracturas musculares en el cuello, alrededor de la columna, en la espalda. En mi práctica, constantemente me llegan pacientes quejándose de diferentes síntomas o con problemas para controlar la hipertensión, la diabetes, la obesidad o algún problema en el metabolismo. Muchas veces estas personas quieren tomar remedios, pero la clave está en realidad en primero controlar el estrés y hay excelentes alternativas naturales para esto. Ya te lo voy a contar. Pero fíjate lo que ocurre con el tiempo. Además de agravar problemas cardíacos y de circulación, los niveles altos de cortisol provocan insomnio, empeoran alteraciones del humor como la ansiedad, la depresión, falta de memoria y concentración, lo cual al mismo tiempo provoca más estrés, incluso pudiendo llegar a pérdida de la libido. Y aquí viene la solución. Existen varias hierbas medicinales y suplementos que son capaces de aliviar este problema. Hoy les voy a hablar de 2 tés muy especiales que tomando tan solo una taza por día ayuda a controlar los niveles de esta hormona en tu sangre, teniendo un gran impacto para relajar tu cuerpo y tu mente. Pero hay algunos secretos que debes conocer. El primero es el té verde. Su principio activo, llamado galato de epigalocatequina o en castellano EGCG, tiene un enorme poder para contrarrestar los efectos del cortisol. Este fitonutriente tiene la capacidad de inhibir o impedir la acción de una enzima que activa el cortisol. Haciendo esto, disminuyen sus niveles en sangre. El secreto es tomarlo todos los días
Una taza por día preparando con un saquito de té o 3 gramos de la hierba en 200-250 mililitros de agua. Pero hay que tomarlo de manera constante para que haga efecto. Hacerlo parte de tu día a día. Puedes tomarlo de mañana, tanto en ayunas como con el desayuno, o en forma de infusión fría antes del almuerzo. Un cuidado que deben tener son las personas que tienen mucha sensibilidad a la cafeína, ya que el té verde contiene pequeñas cantidades. Es por eso que no lo recomiendo tomarlo en la tarde, noche, ya que a algunas personas puede darle insomnio. Pero tomándolo de mañana o antes del almuerzo no provoca estos efectos negativos. El principio activo de este té tiene grandes beneficios para la salud, tanto mental como físicamente. Disminuyendo los niveles en exceso de cortisol, controla el estrés crónico y al mismo tiempo ayuda a perder grasa abdominal, mejora los niveles de insulina en sangre, ayudándote con la prediabetes y la diabetes, y también disminuye todos los otros efectos adversos de tener el cortisol muy elevado en sangre. Y si a esto le agregas otros hábitos saludables para controlar el estrés, como tiempo de calidad del sueño, 7-8 horas por día y de noche, ejercicio físico regular, aumentar las conexiones sociales, tiempo al aire libre, su efecto se intensifica aún más. El segundo remedio natural del cual te voy a hablar también es muy poderoso. Se trata del té de melisa, también conocido como toronjil, limoncillo o menta melisa. Es uno de los mejores calmantes naturales que existe. La melisa contiene un fitonutriente llamado ácido rosmarínico que actúa en tu cerebro aumentando los niveles de una sustancia que se llama GABA, la cual produce sensación de relajación, tranquilidad y calma. Diversos son los estudios que han mostrado los efectos positivos de la melisa, pudiendo reducir en hasta 70% los síntomas de ansiedad y mejorando en hasta 85% el insomnio y la calidad del sueño. La dosis es un saquito de té o 3 gramos de la hierba en 200-250 mililitros de agua hirviendo y debes tomar una taza por día. También puede tomarse de mañana, con el desayuno o antes del almuerzo, y a diferencia del té verde, la melisa no contiene cafeína, entonces puedes tomarlo de noche antes de dormir, ya que tiene efectos muy positivos sobre el insomnio. Muchos me preguntan si pueden tomar té verde de mañana y melisa de noche. Yo creo que esto es una excelente estrategia para controlar el estrés. Estas infusiones, además de ser sencillas y baratas, tienen muchos otros efectos buenos para tu salud. El té verde, por ejemplo, tiene grandes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y es capaz de prevenir y combatir diferentes cánceres, por ejemplo, el tumor de próstata. Sus beneficios van mucho más allá de aliviar el estrés. Y lo mejor de todo es que pueden ser tomados por personas con diabetes, prediabetes, presión alta, problemas cardíacos, hígado graso, pero lo que siempre recomendamos es que ante cualquier problema en particular o situación de salud, consultes siempre con tu médico. Lo que tiene que quedar muy claro es que estas bebidas nos van a ayudar a lidiar con las situaciones difíciles, permitiéndonos adaptarnos mejor al estrés. Porque los problemas pueden ser que continúen en nuestro día a día. El estrés es parte de nuestra vida, pero lo vamos a saber manejar mejor. Otras soluciones naturales que puedes agregar a tu vida para reducir el estrés y los niveles de cortisol son los siguientes. A nivel alimentación, llevar una dieta antiinflamatoria ha mostrado enormes beneficios, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Lo que vas a hacer es comenzar a consumir alimentos ricos en magnesio, vitamina C y vitaminas del complejo B. Todos estos nutrientes están presentes en frutas cítricas, por ejemplo la naranja, el limón, la toronja, y en vegetales de hojas verde oscuro, la acelga, la rúcula, la espinaca y frutas y vegetales en general. Una dieta rica en plantas. Muchos no lo saben, pero la guayaba, por ejemplo, contiene más vitamina C que una naranja. Otro secreto: tomar agua con limón. Un vaso de agua con un limón exprimido contiene casi la misma cantidad de vitamina C que una naranja grande, con menos calorías y menos azúcar. La naranja te recomiendo consumirla entera, no tomar su jugo sin filtrar.
No me quiero olvidar de recomendarles frutas con cáscara. La guayaba, por ejemplo, debes comerla con cáscara. Esto es importantísimo para tu flora intestinal, que también ayuda a reducir los niveles de cortisol. No te recomiendo que consumas jugo de naranjas, o por lo menos que no lo hagas todos los días. Si te gusta mucho, trata de consumirlo junto con su pulpa, es decir, sin filtrar. Otros alimentos muy importantes son aquellos ricos en omega 3, una grasa muy saludable. Esto está presente en pescados como el salmón, el atún, la anchoa, la sardina, también en los huevos, principalmente en aquellos huevos que fueron puestos por gallinas de campo o de pastoreo que crecieron libres en la naturaleza. El omega 3 también está presente en las semillas de chía, linaza, en el aguacate, en el aceite de oliva. Al mismo tiempo, hay que bajar el consumo de comida chatarra, ultraprocesados y aceites vegetales, principalmente de girasol y de coco, los cuales contienen una mala proporción de grasas buenas con respecto a las grasas malas. Bueno, espero que el video te haya gustado. Todo lo que les dije tiene un fuerte respaldo científico. Compartilo, ayúdanos a seguir creciendo, poneles un like y suscríbete a nuestro canal. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.